Ok, pues vamos a empezar esta asesoría. Según yo tienen examen próximo, ¿no? Y pues la idea es que hoy y el jueves podamos abarcar algunos problemas interesantes en la guía 2. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar el problema 6 de la guía y el problema 8, ¿ok? Este problema usa teorema de la función implícita y el otro es un problema muy general, un criterio de derivación para encontrar máximos y mínimos, algo así como el criterio de la segunda derivada que estudiaron, y vamos a ver qué onda, ¿no? Si es verdadero, falso, cómo podrían dar un contraejemplo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con estos dos problemas y el jueves, espero, vamos a ver el problema 9 y el problema número 10, ¿ok? Estos que están con asterisco. Entonces, primero vamos a empezar por este, que es el problema 6. Nos dice que consideremos esta función de tres variables. Es una función que va de R3 a R, o sea, le metemos un vector, nos da un número real. Y obviamente no podemos ver la gráfica de esto, ¿verdad? Ya hemos hablado, la gráfica de esto vive en R4 y por lo tanto no la vamos a poder ver. Lo que nos dicen es que consideremos la superficie definida implícitamente por esta función igualada a cero. Cuando igualamos a cero esta función, ya podemos graficar algo, porque tenemos una expresión de tres variables igualada a una constante. Entonces, por el teorema de la función implícita, un teorema que ya vieron con el marco, y que si no entienden, no se preocupen, nadie lo entiende al inicio, yo lo entendí hasta después, ¿no? Pero bueno, la idea es que esto de igualar una ecuación a una constante te da una superficie como resultado, ¿ok? Entonces, a esa superficie nos piden encontrarle la ecuación del plano tangente en el punto 0, 0 menos pi, y además nos preguntan si la función implícita tiene un punto crítico y si podemos decir más, o sea, qué tipo de punto crítico es. Ustedes ya deben de saber que pues al menos hay tres puntos críticos interesantes, ¿no? Un máximo, un mínimo y un punto silla. En los tres las derivadas se anulan, ¿verdad? Eso es un punto crítico. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Primero voy a escribir cómo se ve la expresión que da marco igualada a cero. Y pues voy a hacer bueno, lo que conocemos vulgarmente como un despeje, ¿no? Y que ustedes conocen actualmente como teorema de la función implícita. Entonces, tenemos f de x, y z igual a coseno de x más coseno de y. Todo esto, mejor esto lo borro. Nada más voy a quedarme con esto, que es lo importante. Más coseno de... más dos veces coseno de z igual a cero. Una observación, o sea, si se dan cuenta, es la suma de tres senos, ¿no? Digo, de tres cosenos. Coseno, coseno y otro coseno. Multiplicado por dos, eso no hace mucha diferencia. Lo único que va a hacer es una homotesia. Eso es lo que ustedes ya deben de saber más o menos. La función coseno tiene un periodo de 2pi, ¿ok? Entonces, en pi debe de tener máximos o mínimos. Eso es algo que debemos de ir visualizando para darnos una idea de la gráfica. Igual ahorita voy a hacer una gráfica para que tengan una mejor idea al respecto, pero lo que voy a hacer aquí es principalmente darles los argumentos geométricos. Ustedes pueden justificar todo esto usando el teorema de la función implícita, ¿vale? Entonces, yo puedo seleccionar alguna de las variables de las tres que hay aquí para poder obtenerla en términos de las otras dos variables, ¿verdad? Entonces yo voy a quedarme con z. Z va a ser la variable que voy a despejar y eso es lo que quiero que ustedes pues argumenten más cuando escriban la solución, ¿no? Yo voy a poner nada más por el teorema de la función implícita, que básicamente nos dice cuándo podemos despejar una función de una igualdad así, es lo único que nos dice. Voy a tener dos casos, ¿ok? Yo voy a despejar z, ¿ok? Se pueden dar más o menos una idea de lo que voy a hacer es,
pues pasar el coseno de X y el coseno de Y al otro lado, luego voy a dividir entre 2 y luego voy a sacar el arco coseno de ambos lados para que se mantenga coseno a la menos 1 por coseno y así me dé la z. Eso es pues, el procedimiento de despejar. Si ustedes les dijeran, despeja esta igualdad, es lo que harían. Pasarían esto al otro lado, dividirían entre 2 y pasarían por la inversa de coseno para quedarse con z. El problema de hacer eso es que te da dos resultados, ¿ok? ¿Por qué te da dos resultados? Porque, si ustedes recuerdan, la función arcocoseno, en este caso, funciona de una forma medio extraña, o sea, tiene un comportamiento medio extraño. Hay que considerar dos intervalos porque esa función puede llegar a tener indeterminaciones y por eso es que tenemos dos casos. Entonces, les voy a anotar los dos casos aquí en verde. Voy a ponerle a este caso el caso A. En este caso, z es igual a el arco coseno de menos, aquí va a haber una suma, coseno de x más coseno de y sobre 2, pero esto no lo es todo, ¿ok? Hay que además agregarle una constante multiplicada por pi, porque, pues como recordarán, también hay una especie de periodicidad existente en las funciones inversas. Entonces aquí hay que sumarle más 2pi por n1, donde n1 es un número entero, ¿ok? El otro caso que surge al momento de usar el teorema de la función implícita o de la función inversa, cualquiera de los dos, con la función arco-coseno, lo que tenemos que hacer es los dos casos, ¿verdad? Entonces este va a quedar con un menos, esto es un arco, coseno, menos, aquí es coseno de x más coseno de y sobre 2. ¿Ok? Si se dan cuenta, no cambia mucho la expresión anterior. Solamente hay un menos extra, un menos que está afuera. Y además tenemos que sumarle otra vez, ¿no? Más 2pi por n2. En este caso le voy a llamar n2. Pueden ser constantes diferentes, ¿no? Aquí le voy a poner donde n1 y n2 son números enteros. ¿Ok? Eso es por periodicidad. Y esto es lo que ustedes tienen que argumentar, ¿vale? Yo les estoy dando qué es lo que tienen que obtener por el teorema de la función implícita al despejar z, usando las propiedades que surgen del arco coseno, les van a dar estos dos resultados. Son dos funciones que resultan del despeje, ¿ok? Son dos casos los que tienen que estudiar. Y como son dos casos los que tienen que estudiar, pues obviamente si queremos sacarle el plano tangente, tenemos que ver cómo se ven las funciones para saber o darnos una idea de cómo puede ser el arco tangente, ¿no? Ustedes, bueno, el plano tangente, perdón. Ustedes ya tienen una fórmula, pueden usar esa fórmula si quieren, pero se van a encontrar que las derivadas se anulan. O sea, si ustedes encuentran que las derivadas se anulan, es como si no hubiera plano tangente, pero realmente sí se puede dar un plano tangente usando argumentos geométricos, como este que les digo de que al ser como coseno es una función periódica, 2pi periódica, para ser exactos, va a tener máximos y mínimos, o máximos o mínimos en pi, o en los múltiplos de pi. Y entonces ahí podemos darnos una idea de dónde va a tener el plano tangente estas dos superficies. Voy a dibujárselas para que les quede un poco claro, ¿vale? No es comercial, pero si pueden usar GeoGebra para graficar, la verdad es muy, muy buen programa y lo pueden usar en línea, ¿no? Entonces, la primera función que tenemos es la que usa arco coseno, ¿ok? Y aquí tenemos un menos, vamos a tener un cociente, aquí va a haber un 2, y aquí voy a tener coseno de x más coseno de y, ¿ok? Algo importante, ¿no? Y que a lo mejor ustedes ya podrán ir detectando. Aquí yo estoy poniendo la función solita, por decirlo así. No estoy poniendo una función que tenga más 2pi n1, ¿no? Eso es porque realmente para cada uno de estos dos casos que yo les puse aquí,
hay una cantidad infinita, numerable de posibilidades, cada una, ¿ok? Aquí pueden sustituir n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etcétera. Van a poder sustituir un montón de funciones, pero obviamente lo que va a hacer esta suma es ir trasladando la superficie, ¿no? Ustedes saben que eso es lo que hace cuando le suman una constante a una superficie. Y entonces, ustedes tienen que buscar cuál N1 y N2 les van a convenir para que sí exista plano tangente, ¿ok? Entonces, este es un caso de la función implícita donde tenemos dos casos, dos posibles soluciones, y cada una de las soluciones es una familia de una cantidad infinita numerable de funciones, ¿no? ¿Ok? Están indexadas con los enteros, entonces son infinitas numerables. Entonces, voy a poner ahorita nada más las funciones y ahorita voy a ver qué parámetros me sirven. Esto ustedes lo pueden justificar analizando la periodicidad del arco coseno o del coseno, de cualquiera de las dos formas. Entonces voy a dibujar la otra función. La otra es menos arco coseno. Aquí voy a tener una división. Arco coseno. Aquí va a haber un menos. Vamos a poner aquí un medio y aquí va coseno de x más coseno coseno de y. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son dos superficies las que tengo aquí. El plano tangente a ambas se encuentra en 0. ¿Ok? O sea, afirmación, algo que ustedes también pueden justificar por pura geometría. El plano tangente a ambas, ese plano azul que se puede ver ahí medio en mala calidad, es z igual a 0. Pero yo no quiero que el plano tangente sea z igual a 0. Yo quiero que el plano tangente, o más bien me interesa analizar la tangente en un punto en particular, ¿verdad? Entonces, yo me voy a mi guía y digo, ah, mira, a Marco le interesa que dé la ecuación del plano tangente en 0, 0 menos pi. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar el punto 0, 0 menos pi. Se lo voy a quitar tantito. Vamos a dibujar el punto 0, 0, menos pi. Y pues me doy cuenta que queda volando, ¿verdad? Si se dan cuenta, ninguna de las dos superficies lo toca. Ni la azul, ni la morada. ¿Ok? Entonces aquí es donde les digo que tienen que encontrar cuáles son el N1 y el N2 que a ustedes les conviene para que exista el plano tangente, porque si no, no tiene sentido que ustedes busquen un plano tangente donde la superficie no lo tiene, ¿ok? Esto es algo, pues, que quiere Marco que ustedes vean, pero que no se los dice la primera, y yo sí los estoy spoileando, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos parámetros que nos sirven? Déjenme, hago un poquito más pequeñas las superficies para que vean. Ok, ahí ya se ven mejor. Pues miren, la primera sorpresa es que la función morada, ¿no? La que tiene el menos arco coseno, esa sí tiene como punto tangente 0, 0 menos pi, ¿ok? Ahí sí va a existir el plano tangente. Pero como son dos funciones, tengo que buscar cuál es el parámetro de la primera, ¿ok? Entonces voy a ponérselos aquí. Es básicamente poner que para n2 igual a 0, o sea, cuando ustedes introducen este parámetro dentro de la función, para n2 igual a 0, ya se tiene que 0, 0 menos pi está en B, donde B es esta superficie que tiene menos arco coseno. Ustedes podrían preguntarse, oye, pero ¿no existirá algún otro parámetro N2 tal que sea tangente? Y la respuesta es no, 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 no. Por ejemplo, si yo le pongo más 2pi, o sea, nada más la traslado por la primera unidad, se dan cuenta, sube mucho y el punto A se queda ahí solito. ¿Y qué pasa si yo me voy al siguiente? O sea, si le pongo, por ejemplo, menos 2pi. El problema es que la baja muchísimo. Vean, ahí la bajó tanto que la pantalla no aparece.
¿ok? Entonces, el parámetro bueno para la segunda superficie es 0, ¿ok? Le tienen que poner más 2pi 0 y eso les va a dar como resultado una superficie que es la superficie moradita en la que el punto 00 menos pi ya está en la superficie. Y si ya está en la superficie ya puedo encontrar el plano tangente, ¿verdad? Ahora ya nada más hay que buscar el parámetro para la superficie azul, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, es como si yo tuviera el parámetro 0, como si tuviera n1 igual a 0. ¿Qué pasa si yo le sumo un parámetro a esta función? O sea, si pongo más un número positivo. El problema de hacer eso es que lo único que voy a hacer es trasladar hacia arriba la función. Y el punto, aquí se ve, pues queda hacia abajo, ¿no? Para que se den una idea, ¿qué pasa si yo sumo 2pi? Si yo sumo 2pi, la función se subió y ahorita ya no la veo. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar un parámetro negativo, ¿ok? Y pues la respuesta correcta es, en vez de sumar 2pi, resto 2pi. Y cuando resto 2pi, ahorita déjenme hacer un poquito más chiquito el dibujo para que vean qué es lo que pasa. Cuando resto 2pi, resulta que la superficie azul, que espero ya estén viendo cómo se mueve en pantalla, resulta que la superficie azul ya toca al punto este que me interesaba, ¿ok? Entonces, se los voy a poner en las notitas. El parámetro bueno para el caso A es n igual a -1. Ok, entonces aquí ya sabemos que n2 debe de valer 0. Eso lo vimos nada más, ¿no? De graficar las funciones con los dos parámetros igual a 0. Es lo que les puse. Y ahora vamos a ver que para n1 igual a -1, este punto, bueno, le voy a poner el punto 0, 0 menos pi está en A. O sea, A es la primera superficie, la superficie azul en este caso, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, ahorita ya tenemos gran parte del problema resuelto. Ya tenemos las dos funciones que surgieron por el teorema de la función implícita, tales que ya existe una tangencia. O sea, ya tengo la posibilidad de decir, aquí sí puedo encontrar el punto tangente en 0, 0 menos pi. ¿Cómo encuentro ese plano tangente? Reitero, ustedes tienen ya una fórmula que les dice cómo sacar el plano tangente, pero si ustedes calculan las derivadas de estas cosas, de estas dos funciones, les va a dar 0 y eso les puede dar a entender que no existe el plano tangente. Lo que quiere Marco es que ustedes justifiquen geométricamente, y eso es muy sencillo si ustedes toman en cuenta la periodicidad y estas dos traslaciones que acabo de hacer, lo que quiere que demuestren es que el plano tangente es menos pi. Z igual a menos pi es el plano tangente, por decirlo así, real de las dos funciones. Aquí no sé por qué no me lo pone. Déjenme borrar todo esto, ¿no? A ver, borrar. Pero sí, eso es lo que quiere que ustedes vean, ¿vale? Que básicamente... no sé por qué no dibuja el plano. Pero se supone que si ustedes le ponen así... Ah, sí, miren, creo que ya lo dibujó. O bueno, no sé si es mi imaginación. Sí, ¿verdad? Creo que lo dibujó en azulito. Ahí se ve más o menos. Espero no se pierda mucho con eh, la, la superficie azul. Pero este plano azul que se ve ahí es el plano tangente a los dos puntos. A las dos superficies, perdón, en el mismo punto. ¿Y quién es ese punto? Miren, ahí se ve perfecto. Ese punto es 0, 0, menos pi. ¿Ok? Entonces, primero intenten hacerlo por teorema de la función implícita. Bueno, por teorema de la función implícita van a tener esto que les acabo de mostrar. Ya vimos cómo encontrar los parámetros. Eso lo pueden justificar con la posición del punto y la periodicidad de las funciones arco-coseno. Y pues ya, lo único que hacen es
decir, bueno, ya en este caso, con estos parámetros, aquí sí tenemos que este punto 0,0 menos pi pertenece a ambas superficies. Podemos encontrar el plano tangente, pero no lo vamos a encontrar de la forma usual porque las derivadas se hacen cero. Usen argumentos geométricos para llegar a que z igual a menos pi es el plano tangente. ¿Ok? Entonces, ya quedó el primer problema, ¿no? Den la ecuación del plano tangente en 0,0 menos pi, es z igual a menos pi. Ya ustedes completen los argumentos, ya realmente la mayor parte de la chamba está hecha. Y aquí preguntan, ¿la función implícita tiene un punto crítico? ¿Pueden saber de qué tipo es? Bueno, aquí lo que ustedes tienen que explicar es que la función implícita sí tiene un punto crítico, como nos damos cuenta, este punto crítico, pues es este azulito, esta bolita azul que está aquí, y dependiendo del caso, si estamos en la función A o si estamos en la función B, va a ser un máximo o un mínimo. Aquí se ve clarísimo, ¿verdad? En el caso de la superficie azul, va a ser un máximo. En el caso de la superficie morada, va a haber un mínimo, ¿ok? Entonces voy a escribir eso más o menos, ¿no? Para que puedan captar un poquito más esta idea, pero la respuesta es esa, ¿no? Que dependiendo del caso que nos dé la función implícita, vamos a tener un máximo o un mínimo. Entonces aquí voy a ponerle la función implícita, que es esta función z que despeje, sí tiene punto crítico, así lo voy a escribir, ¿vale? Y dependiendo del caso, aquí voy a hacer chiquito mi texto para que me quepa y ustedes puedan verlo en una sola página. Si tienen dudas pueden irlas escribiendo en el chat o simplemente abrir sus microfonitos, ¿ok? Entonces si tiene punto y dependiendo del caso es máximo o, bueno, aquí si quieren les voy a poner máximo en qué caso, es máximo en A, o sea, si ustedes regresan la presentación verán que A es la función esta del arco coseno, sin el menos, o mínimo, ¿verdad? O mínimo. O mínimo. ¿En qué caso es? En el B, donde aparece menos arco coseno. Y obviamente estas funciones ya deben de ser las funciones con los parámetros adecuados. Acuérdense, para el primer caso, n1 es igual a menos 1 y para el segundo caso, n2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues sí, básicamente esta es la solución parcial a su problema. Solamente tienen que dar las justificaciones geométricas que les digo. Y aquí se ve muy claro, ¿verdad? Aquí A, la superficie A es la azul. Y si se dan cuenta aquí, el punto es un máximo. Y la superficie B es la superficie morada. Esa superficie claramente ahí tiene un mínimo, ¿verdad? Y esto lo pueden justificar pues con que ahí pues pasa el plano tangente, ¿no? De hecho ahí se hacen cero las derivadas, por eso nunca van a encontrar como tal el plano tangente. Una forma de justificar por qué el plano tangente es esta constante es porque las derivadas se hacen cero, ¿no? Es como cuando en un punto crítico de una función de una variable se hace cero la derivada, pues va a tener una línea horizontal. Aquí se hace cero en la superficie, pues va a tener un plano horizontal, ¿ok? Ya les di el argumento geométrico clave, entonces, bueno, pues espero que eso les haya ayudado, ¿vale? Vamos con el problema 8, que es el problema de punto extra. Un problema muy bonito, ¿eh? Este problema de punto extra es de punto extra porque usa álgebra lineal, ¿vale? Por eso es importante que ustedes ya hayan tomado álgebra lineal 1, al menos en este nivel, porque se usa en este problema. Y de hecho viene en un libro de álgebra lineal, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a leer el enunciado, les voy a decir si es verdadero o falso, y luego vamos a ver el libro de Frickberg, que es el libro donde viene este problema, o bueno, viene más bien el teorema general que Marco quiere que ustedes concluyan, cuando dice traten de sacar conclusiones más generales,
y vamos a ir viendo paso a paso, entendiéndolo, ¿vale? Eso es lo que les propongo para esta parte. No tiene chiste que yo agarre el libro y les vaya copiando todo lo que viene ahí, porque uno, se van a dar cuenta que la demostración es larga y estar escribiendo así puede ser tedioso para ustedes y para mí. Y en segunda, pues no le veo chiste, mejor lo abrimos en el libro y si les van surgiendo dudas, yo se las voy resolviendo, ¿ok? Eh, Igual ahorita les doy la página y todo del libro, si quieren irlo a buscar y checarlo con más calma. Entonces, nos dan una función de R3 a R, como la que teníamos en el problema anterior. Nos dicen que es clase C2, es decir, que sus dos derivadas, sus primeras dos derivadas parciales existen, ¿verdad? Y además son continuas. Y lo que me dicen es verdadero o falso. Si x0 es un punto crítico de f, o sea, si ahí las derivadas de f, las derivadas parciales, se hacen cero, y la matriz jacobiana del gradiente, esto de aquí es la hessiana, ¿vale? Esto de aquí es la hessiana, es decir, la función que tiene las segundas derivadas parciales de f, es tal que todos sus valores propios son positivos. O sea, esto de aquí me va a dar una matriz, ¿ok? La jacobiana del gradiente me va a dar una matriz. Y lo que me dicen es, por hipótesis, los valores positivos, los valores propios de esta función son positivos, ¿ok? Entonces f alcanza un máximo local en x0. ¿Será eso cierto? La respuesta es no. Este problema es falso. De hecho, no es muy difícil construir un contraejemplo porque esto forma parte de un argumento mucho más general, ¿ok? Que ahorita vamos a ver en el libro. Para que se den una idea, ustedes seguramente recordarán que en cálculo 1, si no más recuerdo, ven un teorema que les dice justo algo similar, nada más que no mete ni matrices ni valores propios. Lo que les dice es, si la segunda derivada es positiva, o sea, si tienen un punto crítico y la segunda derivada de esa función es positiva evaluada en ese punto crítico, entonces, ¿de qué les habla? De un máximo o de un mínimo, ¿no? Y lo mismo es el caso contrario, ¿no? Si tienes una función y la segunda derivada evaluada en el punto es un mínimo, entonces ahí la función es algo, ¿no? En algún momento yo les expliqué ese teorema en un pizarrón y lo que les decía es que la segunda derivada les da información sobre la concavidad, ¿ok? Cuando ustedes dicen que la segunda derivada es positiva, están diciendo que la concavidad de la función es hacia arriba y por lo tanto ahí va a haber un mínimo, ¿verdad? Si la segunda derivada es positiva, ahí va a haber un mínimo. Por otro lado, si la segunda derivada es negativa, lo que les dice es que la concavidad es negativa y por lo tanto hay un máximo asociado, ¿ok? Esto es la generalización de ese teorema. Si los valores propios son positivos, o sea, si localmente en el punto los valores propios apuntan, los vectores propios más bien apuntan hacia afuera porque sus valores son positivos, entonces ahí no me va a hablar de un máximo. Lo que me está hablando es de que hay un mínimo, hay una especie de estiramiento que viene del centro hacia afuera y ahí va a haber un mínimo. O sea, nunca va a alcanzar un máximo. Una función que cumpla esto y que tenga sus valores propios positivos. Si quisiéramos que alcanzar un máximo, entonces tendríamos que pedirle que los valores propios sean negativos, ¿ok? Si los valores propios son negativos, entonces tenemos que los vectores propios apuntan hacia un centro y esto nos dice que hay concavidad, ¿cómo se dice? Negativa. Y por lo tanto, habría un máximo. ¿Ok? Entonces esto es falso. Y estos son los argumentos geométricos que ustedes pueden usar para justificar por qué es falso. ¿Ok? Otro argumento geométrico que se me acaba de ocurrir es, suponga que dos de las variables son constantes. Suponga que y y z son constantes y x es la única que varía. Tienen una función de una sola variable. Entonces ahí pueden usar el criterio que les dije de la segunda derivada y ahí se van a dar cuenta que es falso esto, ¿no? Por el criterio de la segunda derivada esto es falso, dejando dos de las variables constantes. Pero bueno, vamos entonces, ya que sabemos que es falso y que sabemos geométricamente por qué es falso,
a tratar de sacar conclusiones más generales. Las conclusiones más generales son básicamente este problema que tienen en pantalla, ¿ok? Este es el libro de álgebra lineal de Frickbert, para mí, de los mejores libros de álgebra lineal que hay, porque justo tiene muchas aplicaciones. Este es el capítulo 6, es la página, déjenme le busco, es la página 440. De hecho, aquí un pre a todo esto les explica qué es la hessiana. Si quieren repasar un poco lo que vieron con Marco, les explica cuándo un punto es máximo, cuánto un punto es mínimo, etcétera, etcétera. Y esto es la generalización de el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Nada más que aquí cambia algunas notaciones. Por ejemplo, las variables, Frickbert las denota por t's, T1, T2, así, ¿no? Son las variables independientes. Y pues claro, lo que tenemos aquí es básicamente lo que Marco quiere que desarrollen o de lo que se den idea. Al menos de los primeros dos puntos, ¿vale? Los demás pues ya son un poco menos intuitivos. Pero bueno, vamos a leer qué dice, ¿ok? Dice, sea f una función real valuada de n variables para la cual existen todas las derivadas hasta el tercer orden y son continuas. O sea, básicamente es una función de clase C3. En el caso particular de Marco necesita que sea clase C2, pero para los dos casos se vale, ¿no? Si una función es C2, nos basta. Aquí Frickbert le agrega C3, pero para lo que queremos nos basta C2, ¿ok? Sea P un punto crítico de F y denotemos a de P la matriz hessiana de F en P. ¿Ok? O sea, aquí estamos sacando la hessiana. La hessiana, acuérdense, es una matriz que en su iésimo renglón y en su jésima columna tiene esta entrada, ¿ok? Es una segunda derivada parcial. Y lo que estamos haciendo es que ya que sacamos la derivada parcial, evaluamos el punto P ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dadas estas condiciones, uno, si todos los valores propios de A de P son positivos, o sea, si los valores propios de la hessiana son positivos, entonces F tiene un mínimo local en P. ¿Ok? Y, por otro lado, si todos los valores propios de la matriz hessiana evaluada en P son negativos, entonces F tiene un máximo local en P. ¿Ok? Si se dan cuenta, es justo lo contrario que nos dice Marco en el problema, por eso sabemos que es falso. Bueno, sabemos que es falso por argumentos geométricos como los que les expliqué. Pero este es el teorema general, ¿ok? Aquí sí me dice qué pasa cuando todos los valores son positivos o son negativos. Y es una generalización del criterio de la segunda derivada, ¿ok? La razón por la que no se habla de matrices en el caso de una sola variable es porque la matriz sería un solo número, un escalar. Y dependiendo si ese escalar es positivo o negativo, nos dice si es máximo o mínimo. Pero es en esencia lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo demás ya no me importa mucho. O sea, los siguientes dos incisos lo que me dice es, si uno de los valores propios es positivo y otro es negativo, entonces P tiene un punto silla. ¿Ok? Y si el rango de la hessiana evaluada en P es menor que n y la hessiana no tiene ni valores propios positivos y negativos, ¿no? O sea, no tiene ambos al mismo tiempo. Entonces, la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada es inconcluso, no se puede decir nada al respecto. Pero ahorita nada más nos importan estos primeros dos incisos, ¿ok? Hasta ahí es donde voy a detener la demostración. Entonces, vamos a iniciar, ¿ok? Lo primero que hace Frickbert es quitarnos el caso general de que P sea igual, P sea distinto de cero, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice Frickbert? Nos dice, si P es distinto de cero, o sea, si tengo un punto crítico que no es el cero en la función, voy a definir esta función de Rn a R, ¿ok? ¿Cuál es esta función? Es F evaluada en TI más PI, o sea, acuérdense, T1, T2 son las variables X1, X2, ¿no? X, Y, Z si quieren verlo así. Y P1, P2 son los valores que tiene el punto crítico, ¿ok? Y obviamente como P es distinto de cero, pues P1, P2, así hasta P sub n, son todos distintos de cero, ¿verdad? O sea, esa es la función F evaluada en TI más PI, cada una de las entradas es así, menos F evaluada en P.
Esto de aquí es una constante, ¿ok? Porque estoy agarrando la función y la estoy evaluando en un punto particular. Eso me va a dar una constante, ¿ok? Entonces, defino la función g así. Es una función auxiliar. Y aquí dice, ¿no? Los siguientes hechos son verificados fácilmente, ¿no? No es muy difícil demostrar esto. Yo nada más se los voy a argumentar un poco. Pero si ustedes hacen esto en su guía, si quieren el punto extra, pues van a tener que hacer un poco más de hincapié en estos puntos. ¿Por qué se vale? ¿Por qué son válidos, no? Entonces, el primer punto dice, la función f tiene un máximo local en P si y solo si g tiene un máximo local en 0, o sea, en el vector 0, ¿ok? Y es lo mismo para los mínimos. La función f tiene mínimo local en P si y solo si g tiene un mínimo local en 0. ¿Ok? Eso de ahí es bastante sencillo de, digámoslo así, de verificar. Solamente supónganse qué pasa cuando cada uno de los test vale 0. Si cada uno de los test vale 0, ¿ok? Aquí voy a tener f de 0 más p1, f de 0 más p sub 2, f así de 0 hasta p sub n. Esto de aquí es f de p, y aquí le estoy restando f de p, entonces todo esto de aquí me va a dar 0, ¿ok? Todo esto de aquí me va a dar 0. Y si yo hago el proceso contrario, es decir, si ahora me fijo en quién es f y digo, bueno, ahí tiene un mínimo local o un máximo local, yo me voy a dar cuenta que eso corresponde a los mínimos y máximos locales de g. ¿Ok? Este punto va de hecho muy conectado al segundo. ¿Ok? Lo que te dice aquí es que, bueno, más bien al tercero. Ahorita voy checo el segundo, lo que te dice es, 0 es un punto crítico de g. Pues sí, ¿verdad? Porque si yo evalúo 0 en G, voy a obtener 0. Y eso de ahí me da igual a 0. Entonces, pues voy a tener que 0 es un punto crítico de G. ¿Ok? Nada más sustituyan cuánto vale T1 igual a 0, T2 igual a 0, Tn igual a 0, les va a quedar f de p menos f de p, eso es igual a 0. Y esto se relaciona con el hecho de que la función f tiene un máximo local en p, si y solo si g tiene un máximo local en 0. ¿Sí? Les digo, estos argumentos son los que tienen que justificar un poquito más a fondo, pero son bastante sencillos. Nada más sustituyan cuánto vale t y ya. En este caso, los t's valen 0. El segundo punto dice, las derivadas parciales de g en 0 son iguales a las correspondientes derivadas parciales de f evaluadas en p. Pues sí, ¿verdad? Porque por lo anterior, yo sé que las derivadas de f en p deben ser iguales que las derivadas de g en 0, pues se cumple que f tiene máximo o mínimo local en p, si solo si g tiene máximo o mínimo local en 0. ¿Okay? Sus derivadas son iguales, básicamente. Las derivadas de f en p son iguales que las derivadas de g en 0. Ya vimos por qué 0 es un punto crítico de g. Y por último, lo que nos dice Friedberg es la matriz hessiana evaluada en P es igual a la segunda derivada de G evaluada en 0. Esto tiene sentido, de hecho, por el primer punto, ¿verdad? Porque si las derivadas parciales son iguales, entonces las segundas derivadas parciales también deben de tener una cierta relación, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar como resultado que los elementos de la matriz hessiana puedan escribirse en términos de G. ¿Ok? Y uno puede decir, bueno, pero pues ¿para qué me sirve G? O ¿de qué sirve saber esto realmente? Estoy dando vueltas al problema, no han salido los valores propios, ¿qué quieres llegar con todo esto? Bueno, es que el que se cumplan estos 4 hechos, estas 4 cosas, que ustedes las verifiquen, va a implicar que sin pérdida de generalidad podemos centrarnos en el caso cuando P es igual a 0 y por lo tanto f de P es igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso es importante verificarlo, porque con estos hechos podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que P es igual a 0 y f de P es igual a 0. Y eso de ahí ya lo hace muy fácil. ¿Ok? Entonces,
Espero les haya quedado claro por qué es necesario probar estas cosillas, ¿no? Que sea verificarlas. Verifíquenlas, realmente es algo bastante sencillo. Todas estas afirmaciones están muy conectadas entre sí, ¿no? Son como diferentes caras de la misma moneda. Entonces, vamos a seguir con la demostración. Lo que dice es, ahora aplicamos el teorema de Taylor a F. Espero y también hayan visto un poco de teorema de Taylor con Marco, porque lo van a ocupar aquí, para obtener la aproximación a primer orden de F alrededor de cero. Pues sí, ¿verdad? Porque ya podemos asumir sin pérdida de generalidad que P es igual a cero y que también F de P es igual a cero, ¿verdad? Y obtengo esta aproximación alrededor de cero, que sería el punto crítico, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser la función f evaluada en cero. Luego voy a tener las primeras derivadas, sumo las primeras derivadas evaluadas en cero y multiplicadas por ti. Luego más un medio de las segundas derivadas evaluada en t y tj, ¿verdad? Multiplicado por t y tj, más una cierta función que va a cumplir esta igualdad 14, ¿no? Esta función es la función error. Si ya vieron límite con marco e incluso ya vieron el concepto de derivada, deben de saber que esto se cumple, ¿verdad? Se debe de cumplir que el límite cuando x tiende al vector 0 de s de x, esta función, entre la norma de x, que es igual a este vector, ¿verdad? Estas igualdades son iguales, nada más lo estoy reescribiendo quién es x. Esto de aquí debe de ser igual a 0, ¿ok? Es el teorema, acuérdense, que les habla de que el error cuando el límite tiende a 0 es 0. Si se dan cuenta aquí, elimina tanto f de 0 como estas de acá. La primera está clara por qué la elimina, ¿verdad? Porque yo sé que f de 0 es igual a 0, ¿verdad? Lo puedo sacar de aquí. Como f de p es igual a 0 y p es igual a 0, entonces f de 0 es igual a 0. Pero estas, ¿por qué las desaparece? ¿Dónde quedan? Estas las desaparece porque el punto, por hipótesis, es punto crítico. Como el punto, por hipótesis, es punto crítico, sus derivadas valen 0 ahí. Y como las derivadas valen 0 ahí, en 0, entonces, pues todo esto que tengo en amarillo se hace 0. Y al final nada más me quedo con el 1 medio, las segundas derivadas, multiplicadas por t y tj, y la función s, que cumple esta igualdad. Esto es por definición del residuo, ¿ok? Del teorema del residuo, que ya estudiaron desde cálculo 1. Entonces, hasta ahí nada interesante, ¿verdad? Usamos la aproximación por Taylor y obtengo que la función f puede verse de esta forma. Ahora, lo que hace Friedberg es definir una forma cuadrática. Ahorita no tiene mucho sentido decir que es una forma cuadrática. Una forma cuadrática básicamente es una expresión que contiene términos de grado 2, ¿ok? Combina variables de tal forma que cada uno de esos monomios tenga grado 2. Eso es lo único que hace, pues sí, ¿no? Básicamente ¿cómo se llama? La forma cuadrática. Si quieren investigar un poco más de formas cuadráticas, el Friedberg tiene todo un capítulo, pero ahorita nada más nos vamos a ir en esto, ¿no? ¿Y cuál es la forma cuadrática que define Friedberg? Es esta. Es una cierta función k evaluada en t1, t2 hasta tn. Esta notación es como la de álgebra lineal, ¿no? Y esto de aquí es igual a un medio de la suma de las segundas derivadas parciales evaluadas en cero multiplicadas por t1, t y tj. ¿Esto les suena? Pues sí, ¿verdad? Es básicamente esta expresión. Lo único que hace Friedberg en este paso es decir, voy a llamarle a esto que tengo en amarillo k, evaluada en t1, t2 así hasta tn. Es lo único que está haciendo Friedberg. ¿Ok? Le pone nombre a todo esto que está aquí, para no estarlo escribiendo muchas veces. ¿Ok? Lo que te dice aquí es H, o sea, la matriz hessiana, aquí está siendo hessiana, es una forma bilinear simétrica, es la forma bilinear simétrica correspondiente a K. O sea, toda forma cuadrática tiene una forma bilinear asociada, y lo que nos está diciendo es que la matriz hessiana es la forma bilinear que le corresponde a esta forma cuadrática. ¿Ok? Eso es álgebra lineal.
reitero, ya debieron de haber cursado álgebra lineal y debieron de estudiar el producto interno. O en álgebra lineal 2 a veces también se ve todo esto. Y es lo único que nos dice básicamente, ¿no? Nos está dando relaciones entre quién es H y quién es K, ¿ok? Luego nos dicen beta, sea beta la base ordenada estándar en Rn. O sea, esta matriz beta va a ser pues la que siempre usamos, ¿verdad? O sea, 0, 1, 0, más bien 1, 0, 0, 1 en R2, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 en R3. O sea, es la base común, la que tiene unos en cada una de las entradas, ¿no? Esta es básicamente la base ordenada, pero en Rn no nos dice nada más. Y lo que nos pone aquí Frickberg es algo que ustedes tendrían que hacer si quieren usar este procedimiento en el punto de la tarea extra, ¿no? Dice, es fácil verificar que la representación, esto es lo que significa la psi, la representación de la matriz H en beta es igual a 1/2 de AP. Eso es lo que ustedes tendrían que demostrar. Si ya saben un poco de teorema espectral o si ya saben cómo representar matrices en una base, pues ustedes podrán escribir esto, ¿no? Esto es 1/2 de AP. Recuerden, AP es la hessiana evaluada en P. Y lo que nos dice es, ya que A de P es simétrica, eso es algo cierto. ¿Por qué es cierto? Porque las segundas derivadas conmutan. Las segundas derivadas parciales de IJ es igual a la de JI, o sea, conmutan. Es cierto que esta matriz es simétrica, eso es algo que debieron de ver con Marco. Dice el teorema 6.20, ahorita no me voy a regresar, pero lo único que nos dice es que podemos expresar, o bueno, que existe una matriz ortogonal Q tal que se cumple esto, ¿no? De nuevo, esto es puro álgebra lineal. Si saben algo de formas canónicas, ya deben de tener una idea más o menos de lo que pasa al respecto, pero lo único que sabemos es básicamente que para para toda matriz simétrica, en particular para esta que tenemos aquí, van a existir dos matrices Q, más bien existe una matriz Q ortogonal, tal que la traspuesta de Q por A por Q es igual a todo esto. Ajá. O sea, puedo ensanduichar a la matriz ADP con una matriz y su traspuesta, tal que me den como resultado una matriz que es diagonal, y las entradas de esta matriz diagonal son valores propios de ADP. ¿Ok? Es básicamente lo que nos dice el álgebra lineal. Si saben algo de formas canónicas, esto debería ser muy normal para ustedes. ¿Ok? Luego lo que nos dice Frickberg es, ahora sea gamma, es una base, ¿verdad? Una base ortogonal para Rn, por eso tiene n elementos, cuyo iésimo vector es la iésima columna de Q. O sea, esta matriz Q sé que existe. Y como existe, yo puedo agarrarme sus columnas y como es una matriz ortogonal, yo sé que sus columnas, que estoy denotando por B1, B2 hasta Bn, es una base ortogonal para Rn. ¿Ok? Y luego lo que nos dice es, entonces Q es la matriz de cambio de coordenadas de gamma en beta. ¿Ok? De nuevo, esto se ve en álgebra lineal 1 y esta cadena de igualdades es bastante sencilla de seguir, fíjense. Lo que me dice es, la representación de H en gamma es igual a la transpuesta de Q por la representación de beta en H por Q. ¿Ok? Esto de aquí es por cambio de coordenadas. Nada más y nada menos. Y yo sé que la representación de H en beta es igual a 1/2 de la matriz ADP. ¿Ok? Por eso aquí sale en 1/2. Esto de aquí sustituí la igualdad que me dice arriba Frickberg, ¿no? Que me dice que es fácil de verificar. Entonces yo lo único que tengo que hacer es, bueno, ya que sé cuál es la forma de la transpuesta de Q por A por Q, pues nada más multiplico todos los valores por 1/2, ¿no? Porque tengo este 1/2 que me sobra. Entonces, listo. Básicamente llegué a que la representación de H con esta nueva base gamma
es igual a lambda 1 entre 2, lambda 2 entre 2, todo esto en la diagonal, y todo en lo demás 0, ¿no? Es una matriz que también es diagonal. Aquí viene la parte buena, ya casi terminamos. Dice, suponga que ADP no es la matriz nula, ¿ok? Entonces, supongamos que no es la matriz nula. Entonces, ADP tiene, más bien, no tiene eigenvalores 0, ¿ok? O sea, ninguno de sus valores propios va a ser 0. Luego nos dice, sea epsilon mayor que 0, tal que epsilon sea menor que el valor absoluto del lambda i entre 2. ¿Por qué el valor absoluto? Porque estos valores absolutos pueden ser, estos valores propios, perdón, pueden ser positivos o negativos, pero como yo estoy escogiendo un epsilon tal que, pues me conviene que sea algo siempre positivo, en este caso el valor absoluto del valor propio entre 2. Y esto se debe de valer para todo valor propio distinto de 0. Pues sí, porque si no diría sea epsilon menor que 0, ¿verdad? Por eso lambda i debe de ser distinto de 0. Entonces, elegí un valor, primero verifiqué que, estoy suponiendo que la matriz ADP no es la matriz 0. Por lo tanto, ninguno de sus valores propios es 0. Y me puedo tomar un epsilon mayor que 0, tal que sea menor que el valor absoluto de sus valores propios entre 2. ¿Ok? Para cada uno de sus valores propios se vale esta igualdad. Luego dice, por 14, ¿quién es 14? 14 es este límite. Es la definición de el residuo que me queda en la aproximación de Taylor. Dice, por 14 existe una delta tal que para cualquier x en Rn que satisfaga esta desigualdad, tenemos que el valor absoluto de s de x es menor que epsilon multiplicado por la norma de x cuadrado. Esto se vale porque este límite yo sé que existe, ¿verdad? Aquí estoy diciendo, este límite existe, y por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que se cumple todo lo que dijo Friedberg. Es básicamente esto la definición de que el límite 14 exista. Y en particular, para esta epsilon mayor que 0 que me tomé, se va a cumplir también la definición de límite. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esta desigualdad, estas condiciones, lo que me dice es, considere cualquier x en Rn que cumpla esta desigualdad, que es la desigualdad que me impone el límite. Entonces, por 13 y 15, vamos a ver quiénes son 13 y 15. 13 es que f yo la puedo aproximar usando esta serie de Taylor, ¿verdad? Y 15 es la forma cuadrática. Básicamente estoy reescribiendo acá en términos de, más bien estoy escribiendo a esta suma en términos de k, ¿no? O sea, cuando vean k, es esta suma doble que aparece, ¿ok? Entonces, considere cualquier x en Rn tal que cumple esta condición. Por las dos igualdades que acabo de ver, se cumple esto. ¿Ok? En efecto, ¿no? Y esto de acá es igual a S de X. Ajá, ¿verdad? Esta igualdad es muy sencilla, se vale. Y por la definición del... ¿Ok? Entonces, yo tengo que esto de aquí es menor que esto de acá. Uso propiedades de valor absoluto, encasillo f de x, ¿ok? Acuérdense, el valor absoluto me va a dar que en una parte esté sumando k de x y que en otra parte esté restando esto de acá, ¿ok? Es básicamente una propiedad del valor absoluto. Estoy usando la extensión del valor absoluto para dejar en qué valores está encasillada el valor f de x, y veo que está entre k de x menos epsilon por la norma de x al cuadrado, y también es menor que k de x más epsilon por la norma de x al cuadrado. ¿Ok? Esto de aquí es por la definición de valor absoluto aplicada a esta desigualdad.
Ahora vamos a ver un poco más de álgebra lineal. Dice, suponga que X se puede representar de esta forma. Esto es básicamente escribir a X como combinación lineal de la base BI. Acuérdense, BI es la base de que está formada por las columnas de la matriz Q. La matriz Q sabemos que existe porque la matriz ADP es simétrica, dadas las condiciones que tenemos, ¿ok? Entonces, voy a escribir que X se puede escribir de esta forma, como combinación lineal en esta base BI, y además, como esto pasa, puedo escribir entonces que la norma de X cuadrada es la suma de los SI cuadrados, pues claro, porque la base es ortonormal, ¿no? Y además, yo puedo escribir a K de X como un medio de lambda I SI al cuadrado, ¿ok? Esto de aquí se vale por la igualdad que yo había visto, ¿verdad? Aquí, en la que me dice que la representación de phi de h en beta es igual a un medio de AP. Es básicamente por eso es que sale el un medio, ¿ok? Entonces lo que me dice es, ya tengo, dada esta base, ya tengo cómo escribir la norma de x cuadrada y también ya tengo cómo escribir k de x. Entonces, combinando estas dos igualdades, sustituyéndolas con 16, puedo reescribir esta desigualdad de esta forma. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Usar la base que me da la matriz Q, las columnas de la matriz Q. ¿Ok? Eso es básicamente todo lo que hice. Si se dan cuenta, ambos términos tienen un SI cuadrada, por eso es que puedo factorizar SI cuadrada en las dos sumas, y aquí ya nada más me queda un medio de lambda I menos epsilon, es este menos que aparece aquí, y aquí un medio de lambda I más epsilon, es este más epsilon que aparece aquí. ¿Ok? Entonces ya escribí esto de una forma más amena, y ahora lo que me dice es, ahora suponga que todos los valores propios de ADP son positivos. O sea, suponga que todos estos lambda i's son positivos. Entonces, un medio de lambda i menos epsilon es mayor que 0. ¿Por qué se vale esto? Porque así pedimos que se cumpliera en el límite, ¿verdad? Entonces, este es el epsilon que pedimos que cumpliera esto. Esto se vale. Para todo i, para todo valor propio, y por la desigualdad izquierda, es decir, por esta desigualdad, ¿verdad? Se va a tener que f de 0 igual a 0 es menor o igual que esta cosa de acá, y esto de aquí es menor que f de x, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esto de aquí es esto de acá, por eso es que dice que es la desigualdad izquierda, y yo sé que esto de aquí debe ser mayor o igual que 0 por esto de acá, ¿no? Porque pedí un epsilon que se valiera de esta forma. Y 0 es igual a f de 0, ¿verdad? Por hipótesis, sin pérdida de generalidad. Y aquí es lo que nos dice, ¿no? Entonces, f de x es menor o igual que, f de 0 es menor o igual que f de x para la norma de x menor que delta, y por lo tanto f tiene un mínimo local en 0. ¿Ven? Valores propios positivos implica un mínimo local en 0. Y luego lo que dice es, por el mismo argumento, o sea, si ahora yo me tomo que son negativos todos los valores propios, entonces aquí me va a aparecer que esta suma debe de ser menor que 0, y por esta desigualdad, yo voy a tener que, o sea, por la desigualdad derecha, vamos a llamarlo así, yo voy a tener que iba a haber un máximo local en 0. ¿Ok? Y esto es lo que dice, ¿no? Esto establece la parte A y B del teorema. O sea, ya demostramos la parte A y B del teorema, que es la parte que a mí me interesaba ver con ustedes, ¿ok? Entonces, pueden encontrarla en el Freakbert, es la página 440. Si no saben muy bien qué es la hessiana o quieren repasar cosas de álgebra lineal, chéquenle a este capítulo 6 de producto interno del Freakbert. Aquí viene qué es una forma cuadrática, qué es una forma bilineal, cuándo es simétrica, cuándo no. Y quizá después de eso pueden encontrarle un poquito más de sentido. Recuerden, esta primera parte es para hacer esto sin pérdida de generalidad, y de ahí todo se sigue usando cosas de álgebra lineal, usando representaciones dada esta matriz Q que siempre existe para una matriz simétrica,
y usando también las representaciones que puede tener en las bases gamma y en las bases beta, acuérdense, y usando la definición de límite que nos da el teorema de Taylor. Entonces, usando todo eso, este problema sale facilito. Ya si quieren leerse la otra parte, pues ahí le echan ganas, ¿no? Yo ahorita nada más les vengo a presentar esto. Y pues bueno, espero y eso les dé una idea sobre cómo resolver este problema del punto extra. Si se dan cuenta, está muy largo, sí, está muy tedioso. Quizá no me entendieron muchas de las cosas que dije porque no tienen tanta álgebra lineal fresca, pero por eso es punto extra, ¿vale? Porque usan teorema de Taylor, teoremas de álgebra lineal, de formas bilineales y además cosas de cálculo, ¿no? Usan la definición de límite, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue básicamente por todo por hoy. Vimos el problema 6 y el problema 8. Les di bastantes ansatz, ¿no? Y pues bueno, espero y eso también les haya ayudado, ¿no? La próxima clase vamos a ver los problemas que sobraron con asterisco, es decir, el problema 9 y el problema 10C. El problema 11 ya se los mandé ahí por mensaje. Bueno, unos videos, ¿no? Que pueden checar para resolverlo. Y pues bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos el jueves. ¿Dudas? A ver, no chequé el chat. Adiós, 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 chicos. Nos vemos. Cuídense. Vamos a dejar de grabar. Ups. No le di bien. Ah, ya, sí, detener grabación.